En este video vamos a ver la importancia de Maxwell para el electromagnetismo, lo que nos llevará a la famosa ley de Ampère-Maxwell, que así se conoce actualmente porque Maxwell lo que hizo fue modificar la ley de Ampère y veremos lo que se llama corriente de desplazamiento acuñado por el propio Maxwell. El estado de las cosas previo a Maxwell estaba así. Se tenía una ecuación llamada ley de Gauss para el campo eléctrico, que básicamente planteaba que cuerpos con exceso de carga eléctrica generaban campo eléctrico a su alrededor y que además las sustancias estaban formadas por partículas con carga eléctrica. Por otro lado, la segunda ley de Maxwell, que hoy en día sí se conoce, lo que se conocía era la famosa ley de Gauss para el campo magnético. Entonces lo que se sabía era que existían los imanes que poseen dos polos, norte y sur, siendo esos polos inseparables. Entonces, cuando se quiere un imán, cada parte va a tener los dos campos magnéticos, los dos polos magnéticos, el norte y el sur. Y entonces los imanes son los generadores de campo magnético. Luego apareció la ley de Ampère, que decía básicamente que las intensidades de corriente eléctrica, la corriente que pasa por un cable, el flujo de carga eléctrica también genera campo magnético a su alrededor. Y por último, también se tenía la cuarta ecuación o la cuarta idea. Se sabía que mediante la ley de Faraday-Lenz, los campos magnéticos variables generaban FEM inducida y campo eléctrico inducido. Así estaban las cosas previo a Maxwell. Un detalle no menor es que si uno ve la idea de fondo atrás de la ley de Faraday, lo que se esconde es que la idea de Faraday surge, y la Faraday-Lenz surge porque si miramos que la ley de Ampère me planteaba que la intensidad de corriente era capaz de generar campo magnético. La ley de Faraday surge como una especie de simetría, porque la pregunta sería si una intensidad genera un campo magnético, ¿por qué un campo magnético no sería capaz de generar una intensidad de corriente? Y de esa manera los desarrollos posteriores llevaron al desarrollo de la ley de Faraday-Lenz. Obviamente esto fue pasando el tiempo lentamente. Acá aparece Maxwell porque básicamente Maxwell lo que se pregunta es si cuando se llega a la ley de Faraday-Lenz, dándole respuesta a que ese campo magnético sea capaz de generar una corriente eléctrica, pero resulta que en la ley de Faraday aparece una variación de flujo magnético. Entonces Maxwell lo que se preguntó es ¿qué es lo que produce un campo eléctrico? ¿Un campo eléctrico genera un campo magnético? Porque si un campo magnético en la ley de Faraday genera un campo eléctrico, ¿por qué un campo eléctrico no podría generar un campo magnético? Esa es la pregunta que se hace Maxwell y que va a contestar. Eso lo lleva, si miran las flechas a la izquierda, lo lleva a modificar la ley de Ampère, que ahora vamos a ver todo ese panorama, o sea, cómo se planteó eso o cómo lo planteó Maxwell. Entonces vamos a ver el planteo de Maxwell criticando la ley de Ampère. Entonces en este panorama tenemos a un Maxwell buscando un nuevo generador de campo magnético basado en esta simetría de qué será lo que genera ese campo eléctrico variable. Entonces mirando las ecuaciones que ya habían previamente, que no se conocían por el nombre de ecuaciones de Maxwell, hoy en día sí, así la vimos también. Vamos a ver por qué razón esta ley va a pasar a ser ley de Ampère-Maxwell. Entonces es lo que empieza con plantearse una situación límite a la ley de Ampère. O sea, él reconoce que la ley de Ampère puede tener alguna falla y encontró la falla o la situación especial que lleva a ello. La figura de la izquierda muestra el dibujo generalmente que se hace. Tenemos a un conductor eléctrico con una intensidad de corriente hacia arriba, tenemos una circunferencia que es una línea de campo magnético que además se puede tomar como trayectoria cerrada, y tenemos el campo magnético generado en ese punto que está representado ahí, el campo magnético con la letra B mayúscula, que genera ese conductor recto debido a esa intensidad que posee el cable. Entonces, acá está bien claro que la ley de Ampère funciona, pues ya lo habíamos visto. Entonces, lo que estoy haciendo es un repaso de qué están paradas las cosas para entender la nueva situación límite. Bien, seguimos un poco. Entonces, si voy a la ley de Ampère, que decía que la integral o la sumatoria del campo magnético a través de una trayectoria cerrada, que sería la circunferencia, sería igual en este caso a una constante llamada mu sub 0 por la intensidad de corriente que Entonces, esa intensidad que porta el cable
sería la responsable de la presencia de ese campo magnético en el espacio. Bien, entonces, conclusiones de todo esto. Existe una relación entre el campo magnético generado por el cable y la intensidad de corriente que pasa por el cable. Esta intensidad de corriente presente en la ecuación del lado derecho, si miramos la ecuación de la ley de Ampère, al lado derecho está la intensidad de corriente, es la generadora del campo magnético que está a la izquierda y están ambos recuadrados. Esta situación, por lo tanto, es una situación consistente con la ley de Ampère. Ahora vamos a ir a la situación que planteó Maxwell, esa situación límite que llevó a modificar esta ley y la razón por la cual lo hace. La situación límite de Ampère que planteó Maxwell a la ley de Ampère es poner a la mitad, puso un capacitor, que son las placas que se ven ahí circulares, sería un capacitor de placas paralelas que generarían un campo eléctrico a propósito, obviamente, y esta es una situación límite porque si miran la imagen, está la línea de campo magnético, está la presencia de ese campo magnético generado por ese conductor, pero el hecho de que esté ese capacitor hace que la corriente que atraviesa esa trayectoria no está presente. Entonces ahí empieza el dilema de la situación límite. Bueno, vamos a ver por qué esta situación límite, primero, por qué es una situación límite y segundo, por qué ponen aprietos, digamos, a la ley de Ampère. Si aplico la ley de Ampère a esa situación para la misma trayectoria que antes, pero que ahora le agregué ese capacitor al medio, la presencia del campo magnético está. Si hay dudas sobre eso, no debería, porque si miran ahí la figura, hay intensidad de corriente igual. El lío va por el tema del capacitor. Entonces, si aplico la ley de Ampère, me encuentro con la misma ecuación de antes, sería el mismo planteo. Entonces, lo leo, la circulación del campo magnético, que sí está presente en la imagen y dibujado y representado a través de una trayectoria cerrada, que es esa circunferencia celeste que está dibujada ahí, tiene que ser igual a mu sub 0 por una intensidad. El lío está ahí, porque esa intensidad de corriente, si miran la circunferencia, no hay ninguna intensidad de corriente porque se puso a propósito el capacitor. Entonces, esta situación planteada por Maxwell sí es una situación límite, porque no tiene intensidad que vinculada, no tiene en esta ecuación una situación vinculada en la igualdad que vincule la corriente eléctrica, porque hay un capacitor, con ese campo magnético que sí está presente. Entonces el planteo es preciso una corriente que genere ese campo magnético. Entonces, conclusiones de Maxwell de la situación. Vamos a lo importante, a los conceptos. Primero, es necesario modificar la ley de Ampère para que sea consistente con esta situación planteada, porque se detecta la presencia del campo magnético, o sea, el campo magnético sí está. El campo eléctrico dentro del capacitor tiene que ser responsable de ese campo magnético, porque lo único que atraviesa a esa superficie que forma la trayectoria cerrada es un campo eléctrico y no una intensidad de corriente. Entonces lo que plantea Maxwell es que, o demuestra si quieren a través de esta situación, que un campo eléctrico variable dentro del capacitor tiene que ser el responsable del campo magnético generado. ¿Por qué eso es tan importante? Porque hasta ahora no había indicio ninguno, históricamente, de que alguien planteara que un campo eléctrico variable sea capaz de generar un campo magnético. Esa es la importancia. Entonces, Maxwell, ¿cómo resuelve el problema? Muy sencillo. Se plantea que, o asocia si quieren, a ese campo eléctrico que genera el capacitor entre sus placas, una intensidad de corriente nueva, que le va a llamar corriente de desplazamiento, y es generada, está hecha de ese campo eléctrico variable en el espacio. Esa intensidad, a partir de ahora vamos a tener dos tipos de intensidades. Por un lado, las corrientes de desplazamiento, que está dada por campos eléctricos variables, que es el término nuevo que estamos acuñando ahora, y la vieja intensidad de corriente de conducción, que le voy a llamar IDES a la corriente de desplazamiento y CON a la corriente de conducción. La corriente de conducción estaba dada por los portadores de carga y tiene que ver con la intensidad que medimos con un amperímetro. La corriente de desplazamiento, que es este término nuevo, que ahora vamos a ver un poco más cómo se resuelve el tema, va a estar dada por ese campo eléctrico que
insisto con que tiene que ser variable. Es importante el hecho que sea variable, porque si el campo eléctrico es constante, no va a haber una intensidad de corriente asociada, ni se va a generar campo magnético. Cuando hay un campo eléctrico variable en el espacio, va a ser responsable de generar este campo magnético que estamos hablando. Y ese es el gran aporte de Maxwell a la teoría electromagnética, que después vamos a ir viendo que tiene muchísimas consecuencias. Entonces, solución de Maxwell. Se plantea una nueva intensidad que ahí le representé en violeta. Entonces, si vamos a la imagen, para tener una continuidad de corriente, lo que hace es asociar a ese campo eléctrico dentro del capacitor una nueva corriente que le llama corriente de desplazamiento asociada a ese campo eléctrico, para que, digamos de alguna manera, se forme un cable. Y ese campo magnético va a ser generado por esa intensidad de corriente nuevo que se llama corriente de desplazamiento. Y en la ecuación, al agregar ese término, que allí está con una flecha, si miran la ecuación a la derecha puse I de desplazamiento, que va a ser la que no se tenía en cuenta en la ley de Ampère. O sea que básicamente la ley de Ampère lo que hizo Maxwell fue aportarle un término nuevo, que es una nueva corriente, una nueva intensidad de corriente. Entonces podríamos decir que lo que hace Maxwell es generalizar la ley de Ampère, agregando una nueva corriente, y la ecuación no va a cambiar en mucho, o sea que es la misma que vimos, agregando una nueva intensidad de corriente. Entonces vamos a la famosa corriente de desplazamiento de Maxwell. Lo que tengo que hacer, si miran la imagen a la izquierda, es empezar a entender que si yo tenía un flujo de carga eléctrica, que es la corriente de conducción en el cablecito de los extremos del capacitor, ahora debo asociar a ese campo eléctrico variable que se genera dentro del capacitor una corriente nueva que se llama corriente de desplazamiento. Resulta que esta intensidad de corriente, obviamente que Maxwell hizo las cuentas, no sé si vienen al caso en este momento, lo importante son los conceptos, es que esta intensidad está asociada a la rapidez de variación del flujo eléctrico que se produce adentro de ese capacitor. Bien, ¿cómo se calcula esa intensidad de corriente? Esa intensidad de corriente de desplazamiento, también lo demostró Maxwell, se calcula como epsilon 0, que no debería extrañarnos tanto, porque epsilon 0 es una constante eléctrica y estamos asociando a un flujo de campo eléctrico, multiplicado por la variación del flujo eléctrico que se produce por ese campo, dividido el tiempo o la rapidez con que lo hace. Cuanto más rápido se mueva ese campo eléctrico, mayor va a ser la corriente de desplazamiento y mayor va a ser el campo magnético generado. Eso tampoco llama la atención, porque habíamos visto que si tenemos un cable y una intensidad de corriente de conducción, cuanto mayor es la intensidad de corriente, también mayor es el campo magnético. Bien, entonces quedamos con que la intensidad de desplazamiento se calcula de esta manera: epsilon 0 por la variación del flujo eléctrico dividido la variación de tiempo. La cuenta, como verán, no es muy compleja, porque es una multiplicación de una constante y una simple división. Bien, con respecto a cómo se representa esa intensidad, cómo se la representación, lo que se utiliza, o si quieren, modificamos un poco la regla de la mano derecha que teníamos para el cable. Lo que pasa es que como ahora no tenemos cable, es un campo eléctrico, ahí hice una representación, la manito de la derecha. Voy a asociar al flujo eléctrico, que en este caso es hacia arriba, y resulta que si está aumentando la corriente de desplazamiento va a ser hacia arriba. El campo magnético generado por esa corriente de desplazamiento sería la misma regla que usábamos antes con la intensidad de conducción, y entonces genera un campo magnético circular alrededor de ese flujo eléctrico. Entonces esas líneas de campo eléctrico vendrían a ser el símil o igual a un conductor recto. Bien, entonces esto sí que muestra que es un gran aporte de Maxwell, porque esta corriente de desplazamiento nunca se había pensado antes, nunca se había asociado que un flujo eléctrico, un campo eléctrico variable en el espacio sea capaz de generar un campo magnético, y eso es muy importante. Es otra forma nueva de generar un campo magnético. Bien, voy a estar haciendo un ejercicio que es el ejemplo 6.1, que lo dejo para el final de esta parte de la explicación, para que vean que la corriente de desplazamiento y el campo magnético se calcula bastante sencillo, no trae grandes inconvenientes. Para seguir, lo que voy a hacer es mostrar cómo queda la ley de Ampère, la vieja ley de Ampère, con la nueva, que sería lo que se conoce hoy en día, ley de Ampère-Maxwell. Actualmente la ley de Ampère, o la
tercera ecuación de Maxwell, y de aquí el nombre de las 4 ecuaciones. Dice: la circulación de campo magnético en una trayectoria cerrada es igual a la constante de permeabilidad magnética mu sub 0, que ya lo habíamos visto, por la suma de los efectos de las intensidades de corrientes de conducción, vieja ley de Ampère, y las intensidades de corriente de desplazamiento por campo eléctrico de Maxwell. Entonces, básicamente lo que hizo es agregar un término más. Si miran la ecuación, sería la circulación de campo magnético a través de una trayectoria cerrada, o la suma, que está ahí dibujado en la figura a la derecha, es igual a mu sub 0 por la suma de las corrientes de conducción, que sería la que aportan los cables amarillos que muestran la imagen de la derecha, más la suma de las corrientes de desplazamiento que muestra ese campo eléctrico anaranjado representado ahí. Dijimos que en la ley de Ampère los elementos que están afuera no generan circulación de campo, o no lo tengo en cuenta, y si hubiera un flujo eléctrico afuera tampoco lo tengo en cuenta. Abajo lo que tenemos es mostrarles un poco que la regla son 3 imágenes. La del medio es la regla de la mano derecha, con el dedo pulgar en su intensidad de corriente, y los 4 dedos, al hacerlo girar, me están indicando el campo magnético. Esa misma regla la puedo utilizar tanto para el conductor recto, que sería la imagen de la izquierda, ¿sí?, que ya la habíamos visto, o la nueva, que sería la imagen de la derecha, la tercera de abajo, en que si el flujo eléctrico es hacia arriba y está aumentando, la corriente de desplazamiento es hacia arriba, y aplico la misma regla que aplicaba antes. Entonces podríamos decir que, más allá de la gran modificación conceptual que trae Maxwell en la ley de Ampère, en particular a la hora de resolver situaciones problemáticas o las que vamos a manejar, no es mucho lo que se modifica. Lo importante es, como dije, es esta corriente de desplazamiento está asociada a un flujo eléctrico variable que antes no se tenía en cuenta. Para redondear y terminar con la exposición, vamos a ver cómo quedan entonces las actuales ecuaciones de Maxwell, que es como se conocen al día de hoy. Tenemos la ecuación 1, que se llama ley de Gauss para el campo eléctrico, que nos dice que un cuerpo con exceso de carga eléctrica va a generar campo eléctrico. Una segunda ecuación que nos está diciendo que los imanes poseen 2 polos y generan campos magnéticos a su alrededor. Una tercera ecuación modificada por Maxwell, que hoy en día se conoce como ley de Ampère-Maxwell, que lo que me está diciendo es que las corrientes o las intensidades de corrientes generan un campo magnético, y el detalle está en que hay 2 tipos de corrientes: las de conducción en los cables eléctricos, y las nuevas, que sería ese campo eléctrico variable en el espacio, que va a generar un campo magnético también. Y por último, la ya conocida ley de Faraday-Lenz, que nos decía que una variación de flujo magnético en el espacio genera un campo eléctrico a su alrededor, o un voltaje en un circuito eléctrico. Y así es como está formada la teoría electromagnética, con estas 4 ecuaciones que se llaman o se conocen como ecuaciones de Maxwell. Y entonces estas 4 ecuaciones se escribirán de esta manera, se escribirán de otra, pero acá están todos los conceptos que se deben conocer sobre la teoría electromagnética. Y después vamos a ver las consecuencias que trae o que trajo este nuevo término, que fueron muchas.